Buenos días, traders. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, en este caso analizando el euro dólar, como ya sabéis que es costumbre los lunes. Y pues bueno, vamos otra semana más a intentar ver cómo podemos ganar al mercado y sacarle unos cuantos pips. Para todos aquellos que no conozcáis cómo funcionan mis análisis, deciros brevemente que primero hacemos un análisis fundamental de las noticias, de las más importantes de la semana que puedan afectar tanto al euro como al dólar, luego un análisis técnico y por último unas conclusiones en su conjunto. Así que vamos allá. Lo primero de todo, comentar respecto a las noticias fundamentales. Ya ha salido una de ellas hace escasamente, pues, que os diría, 29 minutos, que es el índice de confianza empresarial en Alemania el mes de octubre, que pues se reduce unas ligeras décimas e incluso se desvía de forma negativa respecto a la previsión, ¿no? Que se preveía en 97,9, se ha quedado en 97,7. Sigue siendo un valor muy alto, un valor extraordinario. Y pues bueno, pues esto ya sabéis que hay ciertos momentos, ¿no? Que al final pues llega un momento u otro donde pues la economía, ¿no? Se estanca un poquito más, además están teniendo en Alemania todavía un problema con el gobierno, puesto que todavía no han cerrado quién va a ser el próximo canciller que sustituya a Merkel. Hay bastantes posibilidades ya de que salga la coalición del semáforo, ¿no? Entonces, pues bueno, que en ese sentido no es bueno para la economía, puesto que al final la inestabilidad ahuyenta, ¿no? La confianza inversora, pero también estamos hablando de unas décimas, ¿no? Por lo tanto, nada preocupante. Por otro lado, mañana tenemos la confianza, ¿no? Del consumidor, o sea, más o menos es lo mismo que podríamos decir, ¿no? Del índice IFO, pero en Estados Unidos, en este caso el consumidor, pues que también se reduce unas décimas, ¿no? En la previsión respecto al dato anterior, estamos hablando de 5 décimas, sigue superando los 100 puntos, por lo tanto no es que sea un dato extraordinario, sino que es lo siguiente, por lo tanto volvemos a lo mismo. Al final, que sube o baje unas décimas respecto al dato anterior, siempre y cuando entre dentro de un rango, pues no nos debería de preocupar. Y por otro lado, pues la venta de viviendas nuevas del mes de septiembre ya sale como dato final, pues parece ser que la previsión es que haya aumentado respecto al mes anterior, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, muy buen dato y dos muy buenos datos realmente para Estados Unidos y uno para Alemania. Luego el miércoles tenemos los pedidos de bienes duraderos, además que siguen creciendo en Estados Unidos. La previsión es que crezcan en septiembre, ¿no? Que han crecido en septiembre respecto a agosto, por lo tanto también dato muy positivo, pero no es un día que vaya a haber mucho movimiento por noticias. Realmente el lunes, martes y miércoles van a ser días bastante tranquilos. El día que se lleva la palma pues realmente es el jueves y el viernes, ¿no? En su totalidad. Sobre todo el jueves, porque el jueves tenemos el cambio de desempleo en Alemania del mes de octubre, que pues sigue creando empleo, ¿no? Al final la locomotora europea precisamente por eso tiene ese título. Por otro lado, tenemos la facilidad de depósito, tipo marginal de crédito y demás, que eso pues no termina de cambiar mientras no haya cambios de tipos de interés. Y por otro lado, pues tenemos un comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria. La semana pasada ya conocimos por parte de la Reserva Federal el libro beige, ¿no? Y pues bueno, en este libro beige, pues muchos de los gobernadores de la Reserva Federal, porque ya sabéis que la Reserva Federal pues está en varios estados, no es realmente Powell, sino también tiene muchos presidentes delegados. Y en este caso, pues al final la inflación, ¿no? Ya les está tocando muy, muy de cerca. Entonces, en este caso, pues Powell incluso decía que le estaba sorprendiendo, ¿no? Ya lo que estaba durando la inflación y pues bueno, en ese sentido el tapering está más cerca de lo que nosotros esperábamos. En este caso, pues el Banco Central Europeo, pues yo creo que vamos a ver qué conclusiones saca y sobre todo también me imagino que habrán alguna referencia conforme a lo que hemos visto en este libro beige. Por otro lado, también tenemos el IPC en la zona euro, tenemos, digamos, el de mensual, en este caso pues sigue siendo positivo, ya sabéis al final estas cosas, cómo funcionan y si la inflación pues sube en Estados Unidos y en Europa ya venimos de una época de inflación, pues va a seguir subiendo. Luego tenemos el PIB trimestral
de Estados Unidos del tercer trimestre, que pues bueno, sigue siendo un dato de casi un 3% de crecimiento. Es normal que ya se reduzca, ¿no?, frente a lo que veíamos el trimestre anterior de un 6,7. Se nota muchísimo, sobre todo por el diferencial, ¿no?, que hemos tenido el año pasado, ¿no?, y de destrucción de PIB. Por lo tanto, pues bueno, estos datos tan buenos siguen ahí, pero fijaros que ya las cifras del 7, 8, 10, 9% ya pues difícilmente las vamos a encontrar, ¿no?, porque la economía pues ha recuperado bastante bien. También tenemos las peticiones de subsidio por desempleo que se mantienen estables en Estados Unidos. Es decir, que realmente fijaros, ¿no?, cuántas noticias tenemos este jueves, y yo creo que pues por eso va a haber mucha volatilidad, y sobre todo todas estas noticias se dan antes de la apertura del mercado americano. Por lo tanto, en la apertura del mercado americano esperad que haya una extraordinaria volatilidad. Por otro lado, pues ya el viernes tenemos el PIB trimestral de Alemania, en este caso pues 2,2 y el anterior pues era de 1,6, es decir que bueno, sigue manteniéndose en la línea del 2%, pero ya si os dais cuenta son crecimientos más tímidos. Por otro lado, también tenemos el IPC en la zona euro, pues que al final ya el acumulado anual a mes de octubre, estamos hablando de una inflación, porque al final el IPC es inflación, del 3,7%, es decir, muy, muy lejos del 2%, es decir, ya estamos casi duplicando la inflación esperada o máxima que se permite el Banco Central Europeo. Por lo tanto, pues bueno, al igual que Estados Unidos tendrá que tomar medidas, pero ellos ya están más cerca del 5 y pico. Nosotros también nos tocará tocar medidas lo más antes posible. En este sentido, yo creo que para el primer trimestre del año que viene y el segundo van a ser claves tanto para los americanos como para Europa en este sentido. Ahora bien, para lo que queda de semana, mucha volatilidad, sobre todo a primera hora de la mañana, y luego a ver cómo recepcionan esta noticia los americanos. Es decir, si os tenéis que quedar con algo de volatilidad para el euro dólar esta semana, en general para los pares que tengan o el euro o el dólar, pensad que a partir del miércoles, de la apertura del mercado americano el miércoles hasta el viernes última hora de la tarde, va a haber mucha volatilidad. Si os dais cuenta, la vela del día de hoy pues es una vela creciente, ¿no? Esto ha venido dado porque el índice de confianza alemana pues ha salido bastante bien, como he dicho, ha bajado unas décimas, pero sigue siendo una muy buena noticia. Además de que, pues bueno, hemos tenido un cambio alcista muy breve desde el 12 de octubre, ya lo podéis ver. Bueno, la vela del 12 de octubre es extraordinaria y a partir de aquí, pues sigue con sus consiguientes subidas, aunque el precio al cual ha llegado ya, pues parece, ¿no?, que ya pues ha moderado, ¿no?, su crecimiento. ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues bueno, pues lo primero de todo, si os dais cuenta, el precio ahora mismo se encuentra en mitad del canal. Es decir, que ahora mismo hay tanta distancia para que suba como para que baje. Técnicamente hablando, nos encontramos en un precio pues bastante socorrido, porque si os dais cuenta, coincide después de que intentara romper la zona de soporte y ya quisiera irse hasta el 1,14, cosa que a mí me sorprendía porque yo, pues bueno, en mis estimaciones macroeconómicas y en mis modelos, yo veía que el 1,16 era como mucho lo más abajo que podía caer este año, o por lo menos el precio, ¿no?, al cual se iba a quedar a finales de año. Pues yo creo que en este sentido ocurre 3/4 de lo mismo, es decir, el rebote pues estaba bastante cantado o probablemente bastante asegurado. En este sentido, no me extraña, ¿no?, que haya rebotado sobre todo hasta la zona de mínimos, que ya sabemos que es, pues bueno, una zona que se ha dado, ¿no?, durante todo el año pasado y donde se ha dado este año, ¿no?, que siempre y cuando ha intentado rebotar, siempre y cuando ha llegado a esta zona, pues ha intentado hacer rebotes. Y en este caso, pues una vez más lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que esta semana pues vamos a tener mucho movimiento lateral, pero sobre todo yo creo que vamos a venir a ver una corrección de todo este crecimiento que hemos tenido continuado durante tantos días, y no me extrañaría que volviéramos a ver un intento de tocar esta línea, pero eso sin perder que ahora mismo en la zona media, o como se suele decir, en la zona intermedia está la virtud, es decir, que el 1,1650 lo tengáis como punto pivote. ¿Qué nos dicen los indicadores? Pues bueno, pues utilizamos los indicadores de siempre, las bandas de Bollinger. Fijaros que incluso además
aunque esté en la misma distancia de subir como de bajar, ahora mismo tiene más probabilidades incluso de bajar, de que se dé esto, por el mero hecho que todavía las bandas de Bollinger no se han ajustado y entonces este precio se antoja muy peligroso, ¿no? Estamos hablando solamente de 15 pips de subida. Entonces eso complica mucho el ascenso del euro dólar. Por otra parte, si utilizamos el RSI estocástico, fijaros que además estamos en una zona de sobrecompra que incluso se ha aplanado durante un par de sesiones. De hecho, se está intentando volver a cruzar al alza, pero estos tipos de cruces en la zona superior antojan antes o después una caída y bastante importante, tipo esta, por ejemplo, aquí, ¿no? Que vimos después de varios cruces en una zona de mínimos, pues como luego se tira con fuerza. Fijaros el ejemplo, ocurre algo tal cual lo estamos viendo ahora durante el mes de septiembre, ¿no? Antes de empezar a caer. Por eso yo no me extrañaría nada que volviéramos a repetir este movimiento. Y ya si lo conjugamos con el MAC, en este caso, a ver, esperaos que esto se ha puesto mal. Ya sabéis que esto hay veces que se meten cosas que no deberían de meterse. Ahora, metemos el MAC. Pues si os fijáis en el MAC, ahora mismo estamos en una tendencia creciente que la hemos tenido muy consolidada, hemos tenido una tendencia muy clara, pero fijaros que la fuerza cada vez del histograma ya en un momento dado no crecía nada, ahora ha crecido muy poquito. Esto cuando ya lo solemos ver, tendencia agotada, posible caída. Por lo tanto, esperad que esta semana, aunque como os digo, debido a toda la volatilidad que va a haber, no me extrañaría que volviera a repetir este precio. También os digo, con la volatilidad que va a haber, esta reducción por lo menos hasta la zona del 1.1590 o 1.16 es muy, pero cuando digo muy, es muy probable. Por lo tanto, si utilizáis esto y esperáis a ver cuáles pueden ser los resultados, por si incluso sube un poquito más entre la sesión de hoy y de mañana, podemos esperar que cojáis unos muy buenos beneficios a la baja. Yo, vamos, lo creo y los indicadores también nos están diciendo lo mismo y sobre todo las noticias fundamentales. Así que con esto me despido, espero que os ayude esto a ganar mucho dinero y nos vemos el próximo martes, es decir, mañana, con el análisis de la libra contra el dólar. Un saludo y hasta la próxima.